Buenos días a todos. Tengo la satisfacción de ver que conozco a la inmensa mayoría de las personas que han querido unirse a este webinar, pero en cualquier caso os mando un abrazo y os deseo que también en lo personal estéis pasando esta situación de la mejor manera posible. Por lo tanto, bueno, si os parece, entramos ya un poco en materia. El informe que hemos elaborado desde IPG y que queremos compartir, básicamente está destinado a proporcionarnos una perspectiva sobre los efectos del COVID-19 en las marcas, en los consumidores, en su relación con los medios, en sus nuevos hábitos y también darnos pautas sobre estos cambios que pueden convertirse sin duda también en oportunidades para las marcas. En la presentación de este estudio estará junto conmigo Mapi Merchante, directora del área de Analytics, Insight and Strategy de IPG Media Brands, y dos de las personas que han liderado este proyecto, Cristina Pons y Elena Gaspar, que también participarán en la presentación de algunos módulos y como decía Amanda, finalmente pretenderemos recoger un poco a través con Mapi y luego en el turno de preguntas, bueno, pues cuáles son esas oportunidades que entendemos existen para las marcas. Permitidme empezar diciendo que el brote del coronavirus pues, es ante todo una tragedia humana que está afectando a cientos de miles de personas y que además conlleva un enorme impacto en la economía a nivel global. Pero a nivel local, si bien el COVID-19, como decía, se convierte en una tragedia, es el confinamiento decretado por el gobierno el pasado sábado, 14 de marzo, el detonante realmente del cambio en los comportamientos de los consumidores, los cuales se han visto alterados en diferentes niveles, ¿no? Fundamentalmente en sus interrelaciones sociales, en los patrones de consumo de productos, de bienes, de servicios, y en su relación uso y consumo de los medios, ¿no? Entonces, entender cómo los seres humanos nos estamos adaptando, descubrir esas oportunidades que las marcas tienen a su alcance y analizar cómo estas, o algunas de ellas, ya están buscando el lado positivo, incluso en estas peores situaciones, probablemente es uno de los fines y objetivos del análisis que pretendemos compartir hoy con vosotros, ¿no? La crisis nos presenta, sin duda, dos caras de la misma moneda. Hay sectores que se están viendo muy afectados y que probablemente tiene un impacto, como decía, negativo y unas oportunidades a corto plazo pues un poco más dramáticas, probablemente el turismo y el ocio, la hostelería, algunas pymes, el petróleo, la automoción, el sector textil, pero también es verdad que hay algunos otros sectores con un impacto muchísimo menos negativo y muchísimas oportunidades a corto plazo, como podría ser la educación a distancia, el entretenimiento in-house, los productos sanitarios, el e-commerce en general, ¿no? Y también el sector del delivery, las farmacéuticas, todo lo que tiene que ver con alimentación y supermercados. Por lo tanto, lo que sí vemos es que la crisis sanitaria sin duda dará otra perspectiva a nuestro modo de vida y probablemente nos cambiará en muchísimos aspectos, ¿no? Si algo es comparable esta crisis con otras que hemos podido vivir es lo que nosotros denominamos el efecto centrifugadora, ¿no? Tras cada crisis cambian los escenarios y también sus actores. Y por ello me gustaría trasladar algunas reflexiones, ¿no? Creo que es importante que entendamos que probablemente como hoy como hoy nos comportemos, lo que hoy hagamos con nuestras marcas, con nuestras empresas, será como seremos percibidos mañana. Yo creo que en una crisis donde se pone de manifiesto nuestra fragilidad, las emociones y las conexiones que desarrollemos con las marcas, que sintamos próximas, cercanas, que estén con nosotros, que nos ayuden a superar esta situación. Pues obviamente cada uno en su contexto, en su capacidad, pero que sintamos que luchan y están a nuestro lado. Creemos que sinceramente crearán lazos y conexiones fuertes y duraderas en general con los consumidores. Por lo tanto, creo que a nadie se nos escapa que la crisis demanda transformación, que cada marca puede liderar dicha transformación y ser ejemplo convirtiéndose en lo que tantas veces queremos ser, en una marca relevante para nuestros consumidores,
Y nuestra propuesta de intención con este estudio es proporcionarnos información objetiva, datos. ¿Para qué? Para tomar posiciones y acciones, ¿no? No quedarnos a la espera que esto pase. Creemos que es un buen momento para trasladar a la sociedad en qué contribuye cada marca. Como profesionales del marketing, esta es nuestra labor. Es el momento también para transmitir los valores y atributos que queremos potenciar en cada una de nuestras marcas, nuestras capacidades, obviamente, desde cada una de las categorías y de los territorios. Y para mí, y como resumen, es el mejor momento para demostrar que la marca es más que un producto, ¿no? Y por ello os animo a que tomemos posiciones y lideremos cada uno nuestro futuro. Y para ello creo que empezamos con lo que son los 4 bloques de la presentación y me gustaría cederle la palabra a Mapi Merchante. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Vamos a poner ahora en pantalla la presentación y os vamos a contar lo que vamos a ver hoy y cuál es la agenda del día. Después de esta introducción que nos ha comentado Pablo, lo que vamos a ver en primer lugar son esos cambios de comportamiento que estamos viendo en el consumidor y esos cambios culturales. En segundo lugar, veremos cómo todo esto está impactando a las audiencias televisivas. Lo veremos de la mano de mi compañera Chris Pons. Y por último, veremos también qué acciones están tomando las marcas, qué iniciativas estamos viendo en los últimos días. Y esto lo veremos de la mano de Elena Gaspar. Y finalmente cerraremos con las implicaciones que estamos viendo y qué oportunidades desde IPG Media Brands para las marcas. Pues bien, como decía Pablo, estamos viviendo una situación sin precedentes y realmente esta crisis, esta pandemia ha transformado la manera en la que nosotros nos comunicamos, la manera en la que nosotros nos comportamos y también el cómo consumimos medios. Y además estamos viendo cómo de rápido, de ágiles, de flexible y de creativos los consumidores nos estamos adaptando para resistir y para vivir en esta nueva situación en la que tan solo llevamos 2 o 3 semanas, pero en estas 2 o 3 semanas se ha acelerado todo y ha cambiado muchísimo, ¿no? En la siguiente diapositiva podéis ver cómo además los individuos estamos pasando por distintas fases de ánimo y por distintas situaciones vitales, ¿no? Desde la incredulidad en los primeros momentos donde estábamos aturdidos y confundidos y recibíamos una infinidad de noticias y no sabíamos realmente la veracidad de todas estas noticias. En la siguiente fase, que es una fase pues, de preparación, donde empezamos a hacer acopio de todas las alimentaciones que necesitábamos, de ver un poco cómo nos organizábamos, cómo conciliábamos el trabajo con la vida familiar. Ya llega la fase de ajuste, donde empezamos a establecer ya una serie de patrones, una serie de rutinas y finalmente en la fase donde estamos ahora principalmente entre ajuste y aclimatación, donde de esas rutinas ya empezamos a hacer una serie de hábitos, donde empezamos a experimentar una serie de experiencias y donde incluso le vemos el lado positivo de las cosas, ¿no? Entonces, es importante ver estas fases porque en función de la fase en la que se encuentra cada país y cada persona también, las marcas tienen que incidir de una manera u otra, ¿no? No es lo mismo tener una comunicación cuando estás en los primeros días, que es más la fase de incredulidad o la fase de preparación, haya una fase más de ajuste y aclimatación que estamos ahora. Pues bien, desde IPG Media Brands lo que hemos querido hacer es entender muy bien cuáles son los cambios de comportamiento que se están produciendo estos días en los consumidores. Y esos cambios de comportamiento los hemos clasificado en 6 grandes grupos y a partir de ahora vamos a ver esos 6 cambios. En primer lugar, uno de los cambios que podemos ver es que se han creado las comunidades digitales. Bueno, pues los españoles en concreto somos una sociedad súper acostumbrada a tener contacto pues, con nuestros amigos, a tener pues, una vida mucho más allá del trabajo, a salir, a tomar una caña. Entonces, este estado de confinamiento y este estado de aislamiento lo que hace es que ahora más que nunca todas las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance sean más importantes que nunca. Por tanto, estamos viendo cómo hay una proliferación de aplicaciones y una de las aplicaciones más descargadas es House Party.
las estamos utilizando todos pues para tener quedadas virtuales con amigos, para tomar el aperitivo, para tomar una caña, para quedar por la tarde. Seguro que todos vosotros las estaréis utilizando, ¿no? Pues ha habido un boom de todo el uso de estas aplicaciones para poder mantenernos conectados pues, con nuestros amigos, familiares y compañeros. Pero además no solo vemos esto en el plano personal, sino que también en el plano profesional se están instaurando una nueva serie de aplicaciones que muchas empresas ya estábamos utilizando, pero otras ya no tanto, pues como es el uso del Teams, como ahora en este webinar que estamos utilizando el Teams, o como es el uso del Skype, o como también vemos el uso de Google, es decir, que ya hay una serie de plataformas y comunidades digitales donde todos hacemos uso de ello. La segunda característica o el segundo cambio cultural que estamos viendo es lo que nosotros hemos bautizado como Play With Me. Hemos visto durante este tiempo que realmente ha habido un incremento espectacular de todo lo que tiene que ver con los videojuegos y con los e-games. Y además no solo entre la comunidad que actualmente era jugador online, que realizan sus quedadas, quedan con amigos, hacen sus maratones, eso lo siguen haciendo y además con mayor intensidad. Hemos visto también cómo un nuevo grupo de consumidores se está incorporando a esta nueva ola de jugadores de e-gamers. Por poneros una cifra, se han descargado en todo el mundo más de 4.000 millones de juegos en los dispositivos móviles y uno de los juegos más descargados y más utilizados por esta comunidad es el conocido ya Fortnite, ¿no? Entonces vemos cómo hay una expansión y aquí nos abre una serie de oportunidades también que luego veremos de cómo las marcas pueden utilizar estos entornos también para conectar con distintos colectivos y generar una serie de experiencias. Otra de las pautas comportamentales que estamos viendo es lo que también hemos bautizado y denominado como vida virtual. Es decir, todo ese ocio que nosotros teníamos lo llevamos ahora al terreno online, lo llevamos todo a nuestra casa, ¿no? Entonces, los consumidores están asistiendo, como podéis ver en la imagen, a misas virtuales, están asistiendo a conciertos y hay varias marcas, luego nos contará Elena las iniciativas que están haciendo estas marcas, pero hay varias marcas que están ofreciendo estas experiencias y también, como no, podemos asistir a museos, el Reina Sofía, el Museo del Prado, el Thyssen, abrir sus puertas para que ese consumidor tenga esa experiencia y poder tener una normalidad durante esta época de cuarentena donde la gente disfrute y además tengas una actividad lúdica donde aprendas. Otra de los comportamientos culturales es lo que hemos denominado el do it yourself. Nosotros como consumidores realizábamos una serie de actividades o teníamos contratados una serie de servicios que ahora pues no lo podemos hacer, pues el ir al gimnasio o comer fuera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto también un boom de aplicaciones y un boom de marcas que nos están ofreciendo experiencias para poder hacer ejercicio 10 minutos en casa, como Nike, como Adidas, como Decathlon también, donde nos proponen unas pautas de ejercicio, comida en casa saludable, pues recetas como la Thermomix o retailers que ya nos están proponiendo de qué manera podemos consumir los productos o el por qué no empezar a cuidarnos y hacer de nuestro baño un ritual en casa y poder experimentar nuevas fórmulas de belleza, ¿no? Entonces, todo ese planteamiento de do it yourself está haciendo a los consumidores también encontrarse más con ellos mismos, descubrir nuevas aficiones y tener ese momento y espacio personal que también necesitas en este día a día del confinamiento. En quinto lugar, vemos otra de las experiencias que hemos denominado el balconing, que es la nueva forma de socializar con tu comunidad de vecinos. Salimos a las 8 todos los días a aplaudir, es una manera también de levantar ese estrés, esas tensiones, pero no solo aplaudimos al conjunto de los sanitarios por esa labor tan importante que están haciendo, sino también vemos a gente que está tocando un instrumento, haciendo un concierto, los botellones que se están haciendo, las copas que se están haciendo los sábados por la tarde, o, por ejemplo, hasta incluso proyecciones de cine en ciertas comunidades. Y el sexto comportamiento, que además es un comportamiento muy español, que vemos que, por ejemplo, en otros mercados no se ha producido, es lo que hemos denominado como human first, el humor como vía de escape. Bueno, pues la crisis nos está obligando a permanecer en casa y el humor es una manera de pues pasarlo mejor y una manera de encajar estos momentos difíciles y vemos cómo las redes sociales, en especial WhatsApp,
está todo lleno de memes y de chistes que compartimos para pasar este periodo de una manera pues un poquito más divertida, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en todas estas experiencias o en todos estos cambios comportamentales que estamos experimentando en las últimas 2 semanas, el móvil, si antes era nuestra extensión de nuestro cuerpo, pues ahora está en el centro, ¿no? En el núcleo. Es nuestro mejor aliado en estos momentos de aburrimiento, de trabajo, de experiencias, etc. Y como podéis ver en la siguiente diapositiva, hemos visto que ha habido un aumento considerable de tiempo en las últimas semanas, como ha incrementado un 40% su uso. Y este acceso a digital que está tan presente en el día a día de todas las personas solo llega a pararse en un momento determinado, como podéis ver aquí en esta gráfica que queríamos compartir con vosotros. En la gráfica roja podemos ver cómo es el tráfico de digital a lo largo de las distintas horas del día, desde por la mañana, ese valle que veis es la hora de comer aproximadamente, sigue subiendo y donde veis el icono de los aplausos, que hay una caída, hay un parón, hay un hueco blanco, es justo las 8 de la tarde cuando la gente aplaude y entonces se corta cualquier conexión a digital. Ese mismo fenómeno también se ve cuando analizamos los datos de consumo de agua del canal de Isabel II. Veis que hay una bajada de consumo de nivel en el agua. Pues muy bien, todas estas iniciativas a nivel cultural también tienen una consecuencia clara en las compras. O sea, hemos cambiado comportamientos culturales, pero también hemos cambiado la manera en la que compramos y consumimos. Y no solo cómo hemos cambiado esos productos de gran consumo, sino también el cómo estamos haciendo las compras y qué nuevas utilidades estamos empezando a utilizar en nuestro día a día, ¿no? Es cierto que en esa fase inicial tuvimos lo que nosotros denominamos las panic purchase, es decir, compras de pánico de qué hago, qué va a pasar, me van a cerrar el supermercado. Y veis, fijaros estos datos que tenemos de Kantar, cómo las ventas hubo un incremento respecto al promedio de los meses anteriores, pues espectacular, de los jabones de manos, la lejía, temas de aseo, limpieza, los memes que había de la celulosa, o sea, del papel higiénico, veis que efectivamente es el quinto producto que fue más comprado, y luego ya pues vemos como hay otro tipo de productos más de alimentación, pues los quesos, los platos precocinados, los frescos, etcétera. Hubo un incremento de todo lo que es gran consumo y en especial de todo lo que tiene que ver con la higiene, ¿no? La preocupación que teníamos por tener cubierta bien esa faceta. Y eso además, esta preocupación que tenían los consumidores se ve cuando analizamos las búsquedas y vemos qué buscaban los consumidores esos primeros días, ¿no? Y cómo incrementó todo lo que es entrega a domicilio, supermercado a domicilio. Vemos que los consumidores no querían salir de casa y preferían que todas las plataformas y todos los retailers les suministraran la comida en sus casas, indicadores del 95%. Una vez pasaron estos primeros días, esta primera semana, lo que hemos visto es que ha habido otro cambio de comportamiento en la compra, es decir, se deja de consumir ante ese acopio que hicimos de alimentación, se deja de consumir ciertos productos porque ya te los tenemos todos en la despensa de casa, más pues arroz, legumbres, leche, todo ese material que ya teníamos, y empezamos a ver un tipo de compra más racional, dejando también, o sea, manteniendo todo lo que es aseo y higiene, porque es importante, pero un tipo de compra más racional. Este comportamiento se está viendo en el resto de mercados, es decir, ha pasado lo mismo en Italia, está pasando lo mismo en Francia, y vemos como hay una primera semana de gran pico de acopio, la segunda semana donde se reduce el consumo y la tercera ya donde empieza otra vez a incrementar el consumo respecto a los periodos de los años anteriores, porque también es cierto que al estar todos en casa necesitas más alimentación y más alimentos de gran consumo en tu hogar. Y no solo en esta categoría estamos viendo cambios, sino que otros sectores también están incrementando las ventas, como es el caso de todo el sector de IT. El aumento del teletrabajo y, por otro lado, el tener a los niños en casa donde hay que hacer deberes y te mandan pues, los ejercicios, etcétera, lo que estamos viendo es que ha incrementado las ventas de los PCs, de los portátiles, etcétera, y también todo el tema de las impresoras pues, para poder sacar documentos en el hogar. Pues bien, estos han sido principalmente los 6 grandes cambios culturales que hemos visto y cambios de comportamiento en los últimos meses.
bueno, perdón, en los últimos meses, no, en las 2 últimas semanas, se nos está haciendo largo, en las 2 últimas semanas. Y ahora vamos a ver esos cambios, cómo se está produciendo en el mundo de las audiencias. Y mi compañera Cristina Pons os va a explicar qué está pasando en cada uno de los medios. Os dejo con ella. Hola, buenos días. Ok, pues empezamos con la televisión, que hemos visto que en estos días de confinamiento pues ha sido el medio principal por el cual nos hemos estado informando y hemos consumido toda la información sobre las últimas noticias que iban alrededor del coronavirus. Dentro del consumo de medios hemos visto como la televisión es el que más ha aumentado en el consumo, estando a día de hoy un 40% por encima del consumo que hacíamos en 2019. Si analizamos la evolución de los minutos de consumo de la televisión, vemos cómo día tras día, durante la primera semana de confinamiento o durante la primera semana de crisis en España, iban aumentando los minutos de consumo. Esto está debido a que pues, cada vez había más gente teletrabajando o más gente empezando el modo cuarentena. Finalmente, durante la última semana, la semana pasada, hemos visto cómo este crecimiento se ha estabilizado y actualmente, como os he dicho antes, estamos haciendo un consumo un 40% más que el mismo momento del año 2019. Y además, si vemos el consumo de minutos en los targets más jóvenes, los de 4 a 12 años y los de 13 a 24, vemos que ellos son los que más aumento de consumo televisivo presentan. Todo esto viene provocado también porque al principio se cancelaron pues, los colegios, las universidades, etcétera. Y además de todo esto, debemos tener en cuenta también el consumo que hacemos de las plataformas de visionado online a través del televisor, como puede ser Netflix, Amazon, HBO, por ejemplo. El aumento de estas plataformas ya veíamos viendo cómo estaba creciendo en los últimos meses, pero la crisis y el confinamiento, el estar encerrado en casa, ha hecho que su consumo se dispare y en la última semana hemos llegado a estar un 142% por encima que en el mismo momento del año 2019. Además, todo este aumento de las plataformas digitales viene también reforzado por las acciones que están siguiendo. Por ejemplo, Movistar Lite ofrece todo su contenido de forma gratuita durante todo el tiempo que dure el estado de alarma. En el caso de Netflix o Filmin, por ejemplo, se están adaptando a la nueva situación. Perdonad, chicos, hay alguien que tiene el micro abierto y me estoy escuchando eco. Si podéis cerrarlo. Ahora bien, genial, gracias. En el caso de Netflix o Filmin, como os decía, han tenido que adaptarse a la situación y a la demanda de los consumidores y han incluido una categoría cinematográfica donde engloban todas las series documentales y cine que tiene que ver con pandemias o virus, que es lo que el consumidor está demandando a día de hoy. Y finalmente queríamos destacar el caso de Disney Plus, que aterrizó en España el martes pasado, el 24 de marzo, sí, y que debido al momento en el que ha llegado a España con el confinamiento y todos los niños en casa, pues la página web de Movistar Plus sufrió una caída de todo el mundo que quería suscribirse a la nueva plataforma. Más en la siguiente diapositiva, si vemos los cambios en las cadenas nacionales, observamos que al principio de la crisis, la 1 de Televisión Española y la Sexta fueron los canales que más aumentaron su audiencia. Esto está debido a que al principio los consumidores lo que buscábamos era estar informados y estas dos cadenas fueron las que daban información más al día. Además, observamos dos puntos clave en las audiencias y fueron la comparecencia de Pedro Sánchez, que logró que más de 16 millones de personas estuvieran tras el televisor en el momento en el que se decretó el estado de alarma, y el momento del mensaje del rey, que consiguió 14 millones de personas y fue la 1, la cadena que consiguió tener más gente en ese momento. Durante la segunda semana, especialmente durante el fin de semana, la anterior, perdona, durante la segunda semana, vamos como 4 ha conseguido remontar en audiencia, sobre todo el fin de semana, porque ha sido la cadena que ha mantenido su contenido de entretenimiento y de películas y es lo que el consumidor después de una semana y media o 2 semanas de confinamiento está buscando, un poco de entretenimiento y de desconectar del tema.
Y es que todas las cadenas están adaptándose a esta nueva situación y tenemos muchos ejemplos de iniciativas que están llevando a cabo. Por ejemplo, en la Sexta Meteo están dando el parte meteorológico desde hace aproximadamente una semana desde casa y lo están haciendo con una pizarra. O en el caso de Jordi Évole, que dio una entrevista con el Papa Francisco desde Skype, algo que no se había hecho. O, por ejemplo, una iniciativa que mezcla el medio digital y el medio televisivo, que fue la iniciativa de la Liga Santander Challenge, una iniciativa que fue creada por Ibai Llanos, un comentarista bastante reconocido en eGames, que promovió una competición digital en FIFA 20, en el videojuego, para que los jugadores reales de los equipos de fútbol de la Liga Santander compitieran entre ellos y se retransmitiera online y a través de plataformas de televisión. En este caso fue Movistar Plus, a través de Deportes 1, la que retransmitió todo este contenido. Si seguimos analizando cómo está cambiando el consumo de televisión por franjas, vemos que el estado de confinamiento lo que beneficia es a las franjas del daytime. Sabemos que la sobremesa y el prime time son las franjas más consumidas en el día, sigue siendo así, pero el consumo de la mañana y de la tarde ha cogido fuerza debido a que estamos pues más tiempo en casa. Y si todos los cambios de consumo, si estamos aumentando todo el consumo de televisión, también estamos haciendo un cambio en el consumo de emisiones. Al final, los informativos es las emisiones que más están creciendo respecto al 2019 en un 65%. Queríamos destacar también los programas religiosos, que a pesar de tener una audiencia más pequeñita en este tiempo que llevamos de confinamiento, han crecido un 80%, y sí destacar todas las emisiones deportivas que se han visto perjudicadas por la cancelación de muchas competiciones y se ven sus emisiones descender en un 50%. Vale, entendido todo esto, entendiendo cómo ha cambiado el consumo de televisión y cómo estamos haciendo este consumo en esta nueva situación, en el terreno publicitario también se han visto cambios y no podía ser de otro modo. Si analizamos la evolución de los GRPs, encontramos como durante la primera semana de la crisis fueron aumentando día a día, igual que lo hizo el consumo de televisión. Pero a finales de la segunda semana comprobamos como los puntos de presión publicitaria se ven mermados e incluso están por debajo de 2019. Y es que si comparamos la ocupación publicitaria de estas dos últimas semanas con el mismo momento del año pasado, vemos como la ocupación se mantuvo más o menos estable durante la primera semana, en el gráfico que veis en medio, pero en la segunda semana la presión ha caído considerablemente. Y para verlo todavía un poquito mejor, comparamos el volumen de actividad que ha habido en las últimas 2 semanas y comprobamos que tanto inserciones como anunciantes, campañas y marcas se han visto mermados respecto a la semana 10 de este mismo año, cuando todavía la crisis sanitaria no había llegado a España. Bien, llegados a este punto, dejamos atrás el consumo de televisión y nos centramos ahora en los medios digitales, que también han visto aumentar sus números considerablemente. Por ejemplo, en el caso de los periódicos digitales, vemos como en los nacionales generalistas aumentan alrededor de un 86% sus usuarios únicos y los económicos lo hacen en un 37%. En cambio, los deportivos son los que se ven más perjudicados, que tiene también que ver con lo que he comentado antes de la cancelación de las competiciones deportivas. Luego, si hacemos un foco en las cabeceras de la Comunidad Valenciana, el aumento de las métricas es todavía más significativo y, por ejemplo, vemos como en el diario Levante se ha llegado a aumentar un 116% sus páginas vistas en estos últimos días. Pero no todos los medios digitales son diarios. La radio, por ejemplo, también ha visto aumentar sus datos de consumo. Tenemos el ejemplo de Cadena SER, donde en un día tipo, en estos días de confinamiento, ha conseguido aumentar un 112% su consumo de audio digital. O, por otro lado, las plataformas de las televisiones digitales, las plataformas digitales de las televisiones, que también aumentan todos sus datos de audiencia. En este caso tenemos el ejemplo de A3 Player, del grupo A3 Media, que logra aumentar un 93% sus usuarios únicos, donde sí ven una estabilidad es en la descarga o en el visionado de vídeo bajo demanda, probablemente debido a que, como el consumidor está todo el tiempo en casa, pues tiene la posibilidad de ver los contenidos en lineal.
y sin necesidad de tener que verlos luego en diferido. Luego, en el otro lado de la moneda de los medios, encontramos las redes sociales, que no solo se utilizan para informarse, sino que han cobrado especial interés y protagonismo estos días por todo lo que nos ha contado Mapi al principio de las actividades sociales y los comportamientos que hemos llevado a cabo. Si vemos la curva de cómo ha ido evolucionando el ruido social asociado al coronavirus, encontramos picos destacados, como al principio de los infectados en Italia, cuando llegaron los primeros infectados a España, y luego vemos cómo empieza a crecer muy exponencialmente cuando las diferentes comunidades autónomas empiezan a tomar medidas drásticas, como por ejemplo el cierre de colegios primero aquí en Madrid y en el País Vasco, la cancelación de las fallas, etc. Por otro lado, sabemos que en los últimos días las conversaciones alrededor de la economía global y la educación han sido las que más han aumentado en Twitter. Y debido a todo esto, las aplicaciones principales de las redes sociales, vemos en la siguiente diapositiva, aumentan muchísimo su uso, siendo Twitter la que más aumenta. Vale, y para acabar este apartado de audiencias y de comportamientos sociales y de compra que nos ha comentado Mapi, queríamos hacer una reflexión que es todo lo que está provocando esta crisis. Hemos visto como muchos comportamientos ya se venían dando antes de la crisis, como por ejemplo el consumo de streaming, el aumento de gasto en e-commerce o el auge del delivery. Pero durante este periodo, estas actividades se han visto incrementadas. Por ello, pensamos que estos nuevos hábitos creados durante estos días pueden persistir en el largo plazo y esto sería sin duda una muy buena oportunidad para construir relaciones entre las marcas y los consumidores, relaciones de valor. Así que ahora le voy a dar paso a mi compañera Elena para que nos cuente más detalle de lo que están haciendo las marcas y ver cómo están construyendo esas relaciones. Muchas gracias, Cristina. Vale, perfecto. Bueno, pues vemos que muchas marcas han reaccionado rápidamente a esta nueva situación de crisis y algunas han ido incluso un paso más allá creando nuevas iniciativas o nuevas acciones que de verdad aporten un valor a la sociedad. Y yendo además más allá de pensar en el corto plazo, incluso en las ventas del momento y más a generar una relación que eso, lo que comentaba, que pueda aportar un valor a la sociedad y que de verdad sea responsable en estos tiempos que estamos viviendo. No solo las marcas están actuando, sino que además los consumidores, como ha comentado Mapi, en estos cambios que hemos visto, también demandan una comunicación proactiva de las marcas, que están esperando que las marcas les aporten un valor real, que además actúen responsablemente. Es muy importante entender el contexto en el que estamos y ser relevantes y además hacerlo correcto, no solo a nivel de comunidad, sino incluido hemos visto muchas empresas que han hecho acciones e iniciativas para pues, asegurarse el bienestar de sus empleados y de los diferentes stakeholders que afectan a su desempeño. En IPG Media Brands lo que hemos hecho, bueno, seguro que conocéis muchísimas iniciativas de otras marcas, o sea, de marcas que han hecho esto, sobre todo pymes, que bueno, aquí vemos que en estos tiempos todo el mundo al final está haciendo lo que puede por aportar su grano de arena. Nosotros lo que hemos hecho es traeros algún ejemplo más de las grandes marcas del país y las hemos clasificado en estos 4 ejes. Por un lado, los servicios gratuitos, que bueno, sobre todo son servicios de sus propios productos que ayudan a los consumidores en estos tiempos de cuarentena a llevar un poquito mejor el estar encerrados en casa. Y entonces, bueno, ya ha comentado Cristina algunos como el tema de las plataformas de video on demand, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la colaboración social, que es lo que hablábamos de que las marcas actúen responsablemente y que tomen valor y acción en este nuevo contexto social para ayudar todos a frenar la crisis sanitaria. Y aquí vemos muchísimas empresas que incluso han cambiado sus modelos de producción para pues, poder ayudar en este sentido. Nuevas iniciativas, acciones que antes no existían y que han inventado, por así decirlo, las marcas, pues también sobre todo, tiene que ver con el entretenimiento in-house y para ayudarnos a pasar la cuarentena. Y por otro lado, el último bloque, que tiene que ver con branding y comunicación, esto sobre todo lo hemos visto a partir de la segunda semana, cuando ya un poco las marcas han podido tomar acción y pensar planes de comunicación más pues para campañas que habréis visto todos en tele estos días y un poco como respuesta a esta nueva situación.
Bien, en el primer bloque os traemos 4 ejemplos. El primero, que además también lo ha comentado Mapi al principio, con todo el incremento de las ventas de productos de IT, vemos lo que tiene que ver con facilitar el teletrabajo. Microsoft y Cisco han ofrecido sus soluciones de Microsoft 360, por ejemplo, el Teams que estamos utilizando, o temas de documentos en la nube para empresas quizá que no tenían estas soluciones, pues para ayudarles a poder poner en marcha e implementar el teletrabajo entre sus trabajadores. El segundo ejemplo que os traemos es de Amazon Prime, que ofrece dentro de que normalmente es un producto que tiene para sus suscriptores premium, pero lo ofrece para todo el mundo, libros para que puedan leer desde clásicos españoles hasta literatura extranjera para, bueno, entretenernos en estos momentos. El tercer ejemplo, que además tiene especial valor porque es uno de los sectores, como comentaba Pablo al principio, más afectados por esta crisis sanitaria, que es el sector del turismo. Vemos que muchísimas aerolíneas, aquí os ponemos Iberia, Vueling, Air Europa, pero incluso Ryanair, Norwegian, muchas otras aerolíneas están cambiando los vuelos gratis a sus consumidores, ofreciendo reembolso sin coste alguno para todos aquellos que ya tenían los viajes comprados. Además, bueno, seguro que lo habéis visto, que hay como un movimiento, sobre todo en el mundo del turismo, que nos están animando a no cancelar, sino a retrasar, porque al final, bueno, todo esto es innegable que va a tener un impacto económico, pero bueno, si podemos hacer todos, contribuir y poner de nuestro lado, pues para que ese impacto no sea tan grande, y si podemos retrasar nuestros vuelos, vacaciones, etcétera, pues seguro que ayudará. Y la última iniciativa, que es algo súper sencillo y nos parecía un ejemplo de cómo desde lo más pequeño las marcas pueden contribuir en esta nueva situación, es el caso de la cadena de perfumería Yves Rocher, que lo que ha hecho es, en todos los pedidos que realizaban sus consumidores online, les enviaba un jabón de manos gratis, que es una acción tan sencilla como eso, incluir un producto en todos los pedidos, que además pues ayuda a la concienciación que hemos estado viendo estos días del lavarse las manos, etcétera. Bueno, hay muchísimos más ejemplos, tampoco os voy a aburrir, pero bueno, hemos visto también compañías de telecomunicaciones que ofrecen megas extra, videojuegos gratis, como comentaba Mapi, con esta explosión del tema de los e-games, etcétera. Pero bueno, si queréis luego al final, bueno, también os podemos enviar el documento, pero bueno, ya os explicaré, o sea, os podemos detallar todos estos ejemplos que seguro que muchos los conocéis. En el segundo bloque vemos el tema de la colaboración social, que la verdad es increíble como muchísimas empresas en tan poco tiempo se han reinventado y han ofrecido todo lo que tenían, fábricas, empleados, etcétera, para poder aportar su granito de arena. En el primer bloque os traemos el ejemplo de Just Eat, que nos parece bastante importante, como a un sector que también se ha visto bastante afectado, como es la hostelería. Es verdad que a través del delivery, pues bueno, pueden seguir y están haciendo cosas, pero el volumen se ha reducido, y Just Eat ha ofrecido un paquete de ayudas de 600.000 euros, sobre todo a los restaurantes independientes que están asociados a su plataforma, para, bueno, ayudarles a sobrellevar esta situación. El segundo ejemplo es, como os comentaba, las empresas que han cambiado su modelo de producción para producir, por ejemplo, un producto como los geles hidroalcohólicos, que en estos días hemos visto que su stock se ha acabado en prácticamente todo el mundo. Es el caso, por ejemplo, de Pernod Ricard o de L'Oréal, que ha puesto también en funcionamiento alguna de las fábricas que tiene de sus marcas propias para la producción de este tipo de productos. En tercer lugar, os traemos el ejemplo de los hoteles. Esto fue antes de que se declarase incluso el estado de alarma. La cadena Roommate fue la primera en poner a disposición 2 de sus hoteles que tienen en Madrid para alojar a pacientes o intentar aliviar un poco el sistema sanitario que hemos visto que está tan saturado por la situación que estamos viviendo. Hay otras cadenas también, como por ejemplo Ilunion Hotels, que también han ofrecido sus hoteles, y bueno, y además a raíz de la noticia que conocimos la semana pasada, que les han obligado a cerrar, pues bueno, cobran especial valor este tipo de acciones que al final nos ayudan a todos. Y por último, os traemos el ejemplo de Cabify. Cabify ha lanzado un servicio que se llama Cabify para Héroes, donde ofrece transportar a los sanitarios que tienen que hacer visitas y consultas médicas en las diferentes casas, pues para ayudarles a desplazarse de la mejor manera. También
como Cabify, FreeNow, la aplicación de taxis, o una aplicación de moto sharing que se llama Moving, también han incluido sus servicios gratis para ayudar al colectivo de los sanitarios. Y bueno, aquí como veis hay muchísimos ejemplos, porque la verdad que es alucinante cómo las empresas se están volcando con esta situación. Por contaros 2 ejemplos igual un poco más curiosos, es el caso de McDonald's, que en Alemania ofreció y dio todos sus empleados a la cadena de supermercados Aldi para hacer un refuerzo del personal, ya que en estos momentos pues estaban bastante necesitados de personal. O una serie de asociación de restaurantes aquí en Madrid, un Grosso Napoletano, Goico, etcétera, un gran número de restaurantes que envían comida gratuita a los equipos sanitarios. Y bueno, y el caso de Inditex, que este sí que ha sido muy sonado, que la gran donación que ha hecho, la donación económica, de mascarillas, etcétera. Bien, en el terreno de las nuevas iniciativas, os hemos traído el primer ejemplo de Warner Records, que lanzó un festival de música que seguro que lo conocéis durante el primer fin de semana de confinamiento, donde reunió a diversos artistas con los que tienen cerrado el acuerdo discográfico, para que en sus perfiles de Instagram diesen conciertos gratuitos a todos los seguidores. Y como esta iniciativa del festival han surgido otras diferentes. Después el ejemplo del deporte, que como comentaba Mapi, también es una de estas corrientes, ¿no?, y de nuevos cambios en el consumidor que hemos visto que ha aflorado estos días con la nueva situación que estamos viviendo. Es el ejemplo de la plataforma Yo Me Muevo en Casa, que han hecho una asociación varios personal coaches importantes en España, que son embajadores de marcas tan importantes como Adidas o Nike, donde ofrecen clases y un calendario diario con diferentes actividades y clases para moverse, desde clases en familia, yoga, fitness, etcétera. El tercer ejemplo que os traemos es el concurso de talentos que ha realizado Stradivarius. Bueno, es una mezcla entre concurso de talentos y festival de música, donde no solo trae artistas invitados, sino que ofrece la posibilidad a gente que tiene talento y que no es conocida, ¿no?, a talentos emergentes, pues poder tocar y poder ser conocidos por miles de usuarios que acceden a este concierto. Y el último ejemplo, que de hecho tiene lugar mañana, así que si no lo conocéis os animo a que incluso podáis participar, es la iniciativa de la Liga Santander Fest, que no tiene que ver con lo que os comentó Chris al principio, sino que esto es una unión entre música y fútbol, donde 20 jugadores de la liga y 20 grandes artistas, en los que están, esto está impulsado también por Universal, con Alejandro Sanz, David Bisbal, van a realizar un festival benéfico donde recaudarán fondos para comprar material sanitario. Y esto, si no recuerdo mal, creo que se va a emitir en Movistar y en los canales propios de la liga, aunque creo que también iban a poner un link para, todo el que quisiera colaborar y no tiene acceso a estas plataformas, pues que también pudiese tener acceso al festival. Por último, como os comentaba, en todo lo que refiere a branding y comunicación, las empresas, la verdad que es impresionante la capacidad de reacción tan rápida que han tenido para adaptar sus comunicaciones, e incluso ahora os contaré ejemplos de sus logos para ser relevantes en este nuevo entorno. El primer ejemplo que os traemos es la revista Time Out, que cambió incluso su nombre por revista Time In, y donde antes ofrecía planes para hacer fuera de casa, como conciertos, festivales, etcétera, ahora cambió y ofrece todo planes para poder disfrutar dentro de casa. El segundo ejemplo que os traemos de comunicación de marca es el de IKEA, que quizá salió la semana pasada y es uno de los primeros que comenzó a publicarse. Y es IKEA, que da las gracias a todos los hogares, ¿no? Es un pequeño homenaje a este momento que estamos viviendo, y dando también las gracias a la gente que se queda en sus casas. El tercer ejemplo es un cambio de branding total que han hecho bastantes compañías. Aquí os traemos el ejemplo de Audi, pero otras grandes compañías como McDonald's, Telefónica, Desigual o Saatchi & Saatchi, que es impulsada por Saatchi & Saatchi, perdón,
han espaciado los logos, o sea, las letras de sus logos para concienciar el tema de la separación, ¿no? De la distancia y el poder así entre todos evitar los contagios y luchar contra esta pandemia. Y por último es el ejemplo de Amstel, de la cerveza Amstel, que este quizá es el más innovador, por así decirlo, que hace un uso más diferente de los medios, que invita a los consumidores a tomar cervezas virtuales y hacerlo bien. Y para hacerlo bien nos propone un playlist en Spotify donde recrea diferentes ambientes de bares, desde un bar de copas moderno, un chiringuito en la playa, para bueno, pues poder sentirnos, ¿no? Como si estuviésemos en esos lugares a la vez que disfrutamos de una cerveza en nuestras casas. Y bueno, y aquí os traemos más ejemplos que seguro que muchos los conocéis, lo estaréis viendo estos días en la tele, como es el caso de Lidl, que ha dado gracias a proveedores, a empleados e incluso a clientes, pues por todo el esfuerzo que están realizando en esta situación. O Rúa Vieja, que ha hecho un remake de su famosa campaña Tenemos que vernos más y la ha cambiado por Tenemos que vernos menos para luego vernos más, y también invitando a la gente a quedarse en casa y a contribuir. Pues con su granito de arena, ¿no? Para entre todos superar esto lo antes posible. Y bueno, estos son un poco los ejemplos que os traemos. Como os comentaba, seguro que conocéis muchísimos más. Todas las empresas están haciendo, la verdad, que una labor buenísima en este contexto y sobre todo eso, la capacidad. Bueno, ahora Mapi os va a contar un poco esas pautas, ¿no? que creemos o que desde IPG Media Brands damos para que sigan las marcas en estos tiempos. Pero lo que sí que es muy importante es entender bien todo lo que hemos visto, esos cambios en el consumidor, saber el contexto que estamos viviendo y bueno, y adaptarse a ello. Así que sin más, ya termino mi parte, os dejo con Mapi para que os comente ya las conclusiones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. La verdad es que hemos visto muchísimos ejemplos que día a día no paran de salir en cualquiera de los ejes, desde las nuevas iniciativas o también todo lo que tiene que ver con la solidaridad, y lo que vemos es que encontramos muchas implicaciones para las marcas y además estamos ante una gran oportunidad para crear una relación profunda entre marcas y consumidores. Y como decía Elena, desde IPG Media Brands encontramos una serie de claves que pensamos que debemos trasladar y compartir para que durante estos días donde hay confusión y donde las marcas muchas veces nos preguntan y nos dicen, pero ¿qué hacemos? ¿Qué comunicamos? ¿Paramos la comunicación? ¿No la paramos? Y si la mantenemos, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aquí son unas claves que os vamos a dar para que dentro de la medida cada uno los podáis adaptar en función de vuestro contexto. En primer lugar, en la primera clave es que ahora más que nunca tenemos que poner al consumidor en el centro. Tenemos que entender cómo se siente y sobre todo trasladar esos mensajes de optimismo, esos mensajes además con un enfoque de utilidad. Las primeras semanas, cuando veíamos ese estado emocional, sí que era muy importante trasladar ese mensaje más de optimismo, de gracias, como hemos visto con ejemplos de otras compañías, pero ahora mismo sobre todo lo que el consumidor quiere es que le aportemos experiencias y que además sean útiles, es decir, que no solo tengamos una comunicación y ya está, sino que pasemos del storytelling al story doing y que la marca proponga y haga cosas. Por otro lado, otra reflexión que nosotros decimos es be smart, sé inteligente, es decir, hay que intentar evitar estas comunicaciones más oportunistas y hay que entender muy bien cuál es el contexto, cómo se siente el consumidor y cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, manteniendo muy bien la autenticidad. Es cierto que siempre las marcas tienen que ser auténticas, pero ahora tenemos que ser más coherentes y tenemos que trabajar en esa línea de autenticidad para que la marca salga reforzada. En otras crisis, sobre todo en la de 2008, nosotros analizamos con estudios incluso que tiene Millward Brown, donde se veía que aquellas marcas que dejaron de hacer comunicación luego les costó muchísimo más recuperar esos KPIs de imagen de marca, de consideración, de compra, etcétera. Por tanto, ahora es un buen momento para tener esa comunicación, pero una comunicación adaptada que trabaje en estos valores para que luego la recuperación sea mucho mejor. Y en esa línea, otro valor es adaptarnos a los hábitos del consumidor. Es decir, tenemos que entender muy bien cómo son los distintos clústeres de los consumidores y qué necesidades tienen ahora, ¿no? Pues estábamos viendo que pues ahora el consumidor necesita
pues comprar a través de online, porque no puede salir a la calle, ¿no? Pues ver de qué manera las marcas se pueden adaptar y facilitar nuevas alternativas para los segmentos donde esa brecha digital vemos que cada vez es mayor y hay parte de la población donde no puede acceder a ese e-commerce, pues poner nuevas alternativas como es el teléfono y poder enviar productos a casa, o se han incrementado todas las iniciativas de Click and Collect, donde tú haces la compra y luego vas a recogerla al establecimiento y te lo meten directamente en el maletero, y por eso tenemos que adaptar a esos nuevos hábitos del consumidor y a los nuevos segmentos y a las nuevas tipologías de consumidores. Otras iniciativas o otras recomendaciones que os podemos dar en la siguiente diapositiva, Elena, por favor. Vale, gracias. Es que tenemos que pensar a corto plazo, es decir, ahora mismo todos estamos diciendo qué hacemos, pero no hay que olvidar el largo plazo, es decir, tenemos que crear relaciones de valor para que cuando pase todo esto, de aquí salgamos reforzados y tengamos una imagen y una percepción mucho más potente, porque la gente va a recordar cuál es nuestro comportamiento y qué estamos haciendo cada una de las personas y cada una de las empresas durante esta crisis. Y se nos va a recordar por lo que estamos haciendo y por lo que estamos diciendo. Otro punto importante y otra de las recomendaciones es poner foco en aquellos touch points, como nos ha dicho Cristina, que son ahora los que están más calientes, los que están siendo más consumidos por los consumidores. Y hemos visto cómo hay que poner ese foco en digital, imprescindible por el incremento de audiencia, ese foco en las plataformas digitales para generar experiencias, pero también sin olvidar la televisión, porque la televisión hemos visto que también es uno de los medios que más incremento está generando en consumo y es nuestro altavoz para poder conectar con todas estas personas. Y luego, ¿por qué no pensar en ese corto, pero pensar en ese largo? Empezar ya a idear iniciativas para prepararnos para la recuperación y ver de qué manera podemos capturar toda esa demanda que no hemos perdido, preparar la disponibilidad física y mental para el futuro, con promociones, con incentivos, etcétera. Ayer, por ejemplo, veía una web que decía a la vuelta qué voy a hacer, ¿no? Y ya un montón de planes y experiencias para que cuando se termine este confinamiento veamos de qué manera podemos empezar a realizar otro tipo de conexiones con los consumidores. Muy bien, pues queríamos desde IPG Media Brands trasladaros este conocimiento, esta investigación que hemos hecho para entender los cambios del consumidor, los cambios de hábito de compras, de consumo, qué están haciendo las marcas y cuáles son las recomendaciones. Esto es un estudio que para nosotros es vivo, es decir, todos los días estamos leyendo información porque no paran de salir informes y nosotros los vamos leyendo y los vamos aglutinando para todo eso, todo ello condensarlo y poder compartirlo con nuestros clientes. Además, hemos lanzado la semana pasada una investigación para entender cómo cambian los patrones de comportamiento y de consumo de medios a lo largo de las distintas horas del día y así poder hacer una planificación mejor para nuestras audiencias. Y también hemos querido pulsar entre los consumidores cómo son recibidas esas comunicaciones y esas nuevas acciones que hacen las marcas para ver si se valoran positivamente, si podrían cambiar sus hábitos de comportamiento y de compra y así ver realmente todo ese esfuerzo que están haciendo las marcas, cómo es valorado por los consumidores. Así que muchas gracias a todos por haber participado y por estar en este webinar y gracias también al Club de Marketing y ahora os dejo con Pablo que va a cerrar y se abrirá el turno de preguntas. Pablo, no se te oye. Pablo, el micro lo tienes que activar otra vez. Gracias, gracias. Yo más que cerrar, creo que Amanda os ha invitado a que en el chat bueno, pues nos pudieseis trasladar vuestras inquietudes, vuestras preguntas. También deciros que la información que hoy os hemos compartido aquí y con independencia a que estará grabada, por favor, no tengáis el más mínimo inconveniente en poneros en contacto conmigo en particular para que os haga llegar cuánta información preciséis. Y yo creo que es el momento, Amanda, si te parece, por cumplir con los tiempos, claro, para iniciar esa ronda o ese turno de consultas y preguntas.
Bueno, por nuestra parte también agradeceros, y creo que es algo que compartimos entre todos, porque por el chat también lo están diciendo la gente que os han estado escuchando, que es un informe pues que creo que nos ha ayudado a clarificar, os están felicitando, o sea que enhorabuena. Y si os parece, empezamos con la primera pregunta, que nos la deja Carlos García, el director de Marketing y Comunicación de Bodegas Vicente Gandía. Nos dice que, bueno, habéis hecho un resumen en cuanto a audiencias de medios habéis hecho también el foco en medios locales. Él dice, tengo curiosidad a nivel local de cómo se está comportando la audiencia de Apunta. Así que si queréis empezamos por esta primera pregunta. Y Carlos, si te quieres activar y que te pongamos cara y comentar algo más, pues también, por supuesto, eres bienvenido a participar. Hola, Carlos. Gracias por preguntarlo. Justo mientras estaba terminando de hablar mi compañera Elena y Mapi, he leído tu pregunta aquí en el chat y me he sacado de nuestra herramienta de audiencias cómo se está comportando la audiencia de Apunte en Valencia, y vemos que durante la última semana ha aumentado un 31%. Sí que es verdad que se ven diferencias según el día de la semana, pero igual que están aumentando las audiencias de todas las cadenas, igual lo están haciendo a nivel local en Valencia. Perfecto, pues interrumpidnos si queréis que hagan alguna alusión más sobre vuestra pregunta, y si no, seguimos adelante. Hay otra pregunta de Daniel Castillo, de Patón, que nos dice, ¿cómo se está comportando la inversión? ¿Está habiendo anulaciones o aplazamientos? Mapi, yo creo que puedes darnos una visión, si quieres, a nivel global, y luego, Dani, si quieres, podemos hablar de lo que tiene que ver en el contexto de la Comunidad Valenciana. Perfecto. Sí que se está produciendo una caída de inversión, como ha comentado Chris al principio en esos gráficos donde nos enseñaba la saturación. Se ha caído la saturación, es decir, incrementaban los GRPs porque hay más audiencia, pero incrementaban los GRPs y luego bajaban porque ha habido una caída de ocupación, es decir, hay anunciantes que están anulando y cortando las campañas. Donde sí que estamos viendo que no hay tantas anulaciones es en los productos de gran consumo. Es cierto que la primera semana ha sido una semana de incertidumbre: ¿qué hago? ¿Anulo, no anulo? ¿Si anulo, con qué mensaje? Y la tendencia sí que ha sido a una cierta anulación, pero vemos cómo, sobre todo las compañías de gran consumo, están apostando porque realmente el consumidor sigue necesitando y sigue comprando esos productos. Y por dar una cifra, lo que estamos viendo y aproximadamente es que está cayendo depende de los sectores, entre un 9 y un 20% la inversión aproximadamente. Daniel, para complementar un poco la información que Mapi nos compartía, trasladarte, evidentemente la inversión se ha visto, y la presión se ha visto disminuida por varias razones, porque muchas de las campañas que estaban en marcha tenían un objetivo de tráfico a tienda, sobre todo los retailers, donde en un contexto como el actual, evidentemente no tiene mucho sentido seguir con ellas. O sea, hablo campañas como puede ser pues, la de Lidl, Carrefour, Díaz, etcétera, etcétera. Todas esas campañas que ocupan o que son importantísimas en el volumen de la presión en los medios de televisión, se han visto canceladas. Ese es un primer momento. El segundo es porque esto es un stop and go, en el sentido, las marcas, ha habido un primer momento de desconcierto, de no entender muy bien cómo afrontar la situación. También ha habido un momento de miedo, obviamente, y creo que estamos en el momento en el que se están reconduciendo las campañas en cuanto a mensaje, tono y objetivos y KPIs, porque probablemente el objetivo y el KPI no debe ser tan oportunista, y probablemente tiene que ir mucho más relacionado con la generación de engagement entre la marca y el consumidor. Por lo tanto, creo que empezaremos a ver una cierta recuperación en las próximas semanas, pero este pico descendente que hemos visto ahora probablemente tiene que ver con lo que hemos mencionado. Perfecto, pues muchas gracias. Hay otra pregunta, llega de parte de Belén Heredia, del equipo de comunicación del Grupo VSOL, y comenta: a mí me gustaría saber vuestra opinión acerca de hacia dónde va el consumidor del futuro próximo para intentar adelantarnos a su comportamiento y poder ofrecerle lo que busca, ¿no? Yo creo que habéis comentado que
comparación de comportamientos del consumidor que efectivamente se ha ido repitiendo de país en país, y entiendo que puesto que China o quizás Italia, que puede ser a nivel cultural más cercano a nosotros, estará ya unas semanas por delante, y eso nos hace apuntar a que posiblemente nuestros comportamientos de marcas o incluso de consumidores sean similares, ¿no? Porque parece que estamos repitiendo patrones a lo largo de la geografía. Muy bien, pues como hemos comentado al principio, sobre todo en la primera diapositiva, donde veíamos una serie de fases emocionales por las que pasa el consumidor, primero estábamos en esa fase de incertidumbre, luego hemos visto que estábamos en la fase de ajuste, de aclimatación, y luego, donde ahí, sobre todo en esta fase en la que estamos ahora, lo que tenemos que hacer es proponer experiencias a los consumidores porque están en un momento donde están abiertos y han establecido esas rutinas. Y luego ya vamos a pasar a la fase de alivio, donde ya pueden las marcas empezar a hablarles de los nuevos planes que pueden hacer cuando salgan de este estado de confinamiento, que eso se producirá dentro de 1 o 2 semanas aproximadamente. Hasta ahora son más mensajes de apoyo y solidaridad, luego pueden ir mensajes más de nuevos planes, y luego ya cuando vuelva a la normalidad tenemos que tener mucho cuidado y pulsar muy bien lo que está pasando, porque también entraremos en una fase de temor, donde haya personas donde hayan podido perder su puesto de trabajo, o donde haya personas donde esta situación al final decimos que todos vamos a salir reforzados, pero no todos vamos a salir igual de reforzados, ¿no? Entonces ahí habrá que tener una sensibilidad especial y pulsar muy de cerca lo que está pasando. Perfecto. Otra nueva pregunta que nos llega es de Aurora Llavero, de Brains and Teeth Consulting Group, y nos dice cómo se gestiona la incertidumbre, que supongo que son las preguntas que más ahora las marcas, ¿no? Y me imagino que dice qué efectos provoca en cuanto a consumo, que es un poco lo que ya hemos ido comentando, pero por si queréis recalcar algo más en cuanto al entorno de incertidumbre. Incertidumbre quizás no entendía solo en cuanto a comunicación externa, sino también en cuanto a comunicación interna, si os parece, por hacer alguna píldora más. Vale. Por la experiencia que nosotros estamos viviendo con nuestros clientes, esta primera semana ha sido una semana de muchísima tensión, donde ellos mismos, presionados por sus jefes, por otras oficinas que había en otros mercados en Europa, donde a todo el mundo se le pedía explicaciones, qué hago, qué no hago, no sé qué hacer, es incertidumbre, ¿no? Entonces nuestra propuesta es, sobre todo, empezar a hablar, ofrecer datos y ser transparente. Eso es lo primero, para eliminar esa incertidumbre, pararse un momento a reflexionar, ver el contexto de la situación, dar datos y tranquilizarlos, ¿no? Y poner esa calma. Eso es lo primero, porque hay veces que vamos rápido y tomamos decisiones impulsivas, pero se trata de crear una ventana donde se abra ese diálogo y donde pensemos, reflexionemos y con datos, en función de ese contexto, ya tomemos las decisiones. Eso es lo mejor. Ir corriendo, pararse un momento a pensar. No sé si Pablo quieres añadir algo. Bueno, yo creo que hay probablemente una gran diferencia con la última crisis que vivimos, la del 2008, que fue una crisis económica, donde cambiaron muchos patrones de nuestras vidas y muchos elementos culturales, y empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Y ahí el factor fundamental, y sobre todo después, en la recuperación económica, todas las comunicaciones estaban basadas en el precio, ¿no? Era oferta, 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 precio, precio, precio y tal. Yo creo que esta crisis nos ha llegado al corazón, es decir, nos ha mostrado la fragilidad del ser humano. Somos débiles y estamos expuestos a muchísimas cosas. Por lo tanto, creo que necesitamos muchísimo más, creo que ahora una comunicación emocional, una comunicación más de persona a persona. Insisto, más que hablar de precios, promociones, etcétera, es el momento de los valores y los atributos de marca. Creo que es importante cómo el consumidor pueda entender cómo cada una de nuestras marcas nos ayuda. Nos ayuda haciendo nuestra vida más fácil, nos ayuda en muchísimos aspectos. Yo creo que cada una de las categorías y cada una de las marcas tiene una oportunidad en ello. Y probablemente la recuperación de esa confianza o de esa tranquilidad tiene que ver con una comunicación mucho más abierta, mucho más honrada,
y mucho más dirigida a los valores de la marca y del producto y no tanto al valor del precio. Creo que es la base, desde mi punto de vista, una gran diferencia versus la última crisis que vivimos. Muchas gracias. Otra pregunta que nos llega de Bernardo Cabrera, director de España de Gaceta Edone, dice: ¿cómo se podría comportar el consumidor de restaurantes en las primeras semanas de reapertura en zonas turísticas como por ejemplo Orihuela Costa, en donde los clientes son nórdicos, belgas e ingleses? ¿Cómo afectará el miedo y los viajes a España, ¿no? Un poco centrada ya en esa reapertura, porque parece que nos estamos centrando mucho en estos momentos de confinamiento, pero también existen todavía muchas dudas de cómo vamos a comportarnos consumidores y las propias marcas en esa fase en la cual pues vamos a arrastrar miedos, ¿no? de ahora. Bueno, pues todavía no tenemos muy claro cómo nos vamos a ir comportando, porque realmente vamos cambiando semana a semana, y tenemos a nuestros podemos ver lo que está pasando en Asia, pero los asiáticos tienen un comportamiento radicalmente distinto al nuestro, entonces no podemos solo fijarnos en Asia, deberemos fijarnos más en Italia para ver cómo van saliendo una vez que se termine ese confinamiento, cómo van a reanudando ese ocio, pero está claro que esto es un problema global y que el hecho de que nosotros estemos siendo uno de los países más afectados influirá lógicamente en el turismo del resto de los mercados, ¿no? Estamos incluso nosotros también haciendo una investigación porque uno de nuestros clientes es Tour España y queremos entender muy bien cómo esto nos va a impactar en el turismo y ver de qué manera puede afectar a los viajes, ¿no? También lo que hemos visto es, siguiendo la teoría de las catástrofes, como por ejemplo cuando nos pasa esto, un terremoto o cualquier otra catástrofe, las personas tienden a viajar, y esto he estudiado de otros fenómenos, en entornos muy cercanos, ¿no? Entonces, igual España deja de recibir durante este verano pues turismo que te viene o de Estados Unidos o de Latinoamérica o de zonas más lejanas, pero sí que empezamos a tener un turismo de las áreas de influencia más cercanas, pues o de un Francia o de un Holanda, Reino Unido, etcétera, ¿no? Va a cambiar probablemente el ecosistema de turismo en este verano. Luego también está claro que van a surgir iniciativas de yo me quedo en casa y para reforzar el turismo nacional, el turismo español, y que todos aportemos nuestro grano de arena y generemos empleo y generemos turismo en nuestro propio país. Sí, a mí, si me lo permitís, me gustaría complementar la aportación de Mampi con dos temas, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad evidentemente no es equiparable a la cultura asiática, ¿no? Somos un país y somos una cultura eminentemente social, ¿no? Necesitamos... ¿hay algún altavoz, hay algún micrófono por ahí encendido, verdad? Bueno, niños en casa, no, normal, todos. Bueno, decía, somos en nuestra sociedad y nuestra forma de entender la vida, el ocio es fuera del hogar y el ocio básicamente es con otras personas, a diferencia de otras culturas, ¿no? Y yo creo que tras la crisis esto tomará una importancia vital, ¿no? Que querremos recuperar. Yo sí creo que es una oportunidad del turismo interno. Es decir, probablemente se vea incrementado muchísimo, como decías, Mapi, el viajar dentro de nuestro entorno. Por lo tanto, todas aquellas iniciativas y todas aquellas empresas que están en este mundo pues van a tener sin duda una oportunidad. Pero creo que hay un elemento y es el efecto vital que esta crisis nos va a dejar, ¿no? Y es, vamos a valorar muchísimo más y de una manera muy diferente lo que este confinamiento nos ha prohibido o nos ha limitado. Creo que yo no tengo la burbuja de cristal para saberlo, pero creo que probablemente tomará mucho más valor el hecho de los viajes, el hecho de determinadas cosas que esta crisis nos ha hecho ver, ¿no? Lo importante que son para la construcción del ser humano. Por lo tanto, tardará en recuperarse. La parte de los viajes fuera tendrá que ver mucho con qué tan afectada termine quedando la economía, ¿no? En función de cuánto dure esto, la economía tendrá mayor o menor impacto y ese impacto en el bolsillo de todos los consumidores afectará
a esa recuperación de lo que yo llamo el efecto vital. Pero estoy convencido que nos ha hecho darnos cuenta lo importante que es reunirnos con nuestra gente, lo importante que es no perdernos la posibilidad de viajar ahora que podemos, lo importante de hacer cosas que se nos han quedado muchas veces en el tintero. Precisamente también de este tema del sector turístico, ¿no? Yo entiendo también porque gran parte de nuestros asociados son de Alicante y al final es un mercado pues, muy ligado al mundo del turismo, ¿no? Alberto, perdóname porque no sé si voy a acabar el año diciendo bien tu apellido, Giulianotti, que es el CEO de Blau Comunicación, dice, precisamente al inicio Pablo ha comentado sobre el impacto del turismo del COVID-19 y después habéis hablado de diferentes fases, ¿no? La emocional del consumidor, la incertidumbre, preparación. Dice, pensando en destinos turísticos, ¿cuándo sería clave lanzar una promoción un poco vinculada a esta, ¿no? Un poco con lo que decíamos de que las marcas pues quizás ahora no ven bien el momento ahora de ponerme a lanzar, debo esperar, no quiero ser el último, no. Pues tal y como decíamos al principio y unido a esas fases y unido a una de las recomendaciones que nosotros comentábamos es ahora mismo no ser oportunista y poner al servicio la marca de los consumidores y además entender muy bien ese contexto, ¿no? Entonces, en el sector turístico, ¿esto qué implicaciones tiene? Pues ahora mismo está claro que en la fase en la que estamos no podemos proponerle al consumidor una promoción o ven y viaja aquí, pero sí que podemos proponerle una serie de experiencias para que conozca una determinada zona de España, como por ejemplo, pues descubre cómo son los pueblos del interior de Castellón o conoce la costa valenciana o estos pueblos que puedas tener en Alicante. Es decir, sí que se le puede proponer una serie de experiencias más educativas, pues como los museos que te abren, por ejemplo, sus puertas, ¿no? Cuando ya pasemos a la siguiente fase, que es la fase del alivio, donde ya vemos que todo esto está pasando y vemos más cerca el fin del confinamiento, ahí ya podemos empezar a prepararnos cómo capturar la demanda, que decíamos al principio, y cómo poder tener una serie de promociones con nuestros consumidores. Pero ahora mismo sería contraproducente tener una comunicación de ven a este destino, es preferible comunicar una serie de experiencias y contenido interesante para el usuario y luego ya, a medida que pase el tiempo, ya trabajar en cómo capturar esa demanda. José Manuel Selma, que es vocal de la Junta del Club del Marketing del Mediterráneo, dice muchas gracias a IPG por este webinar muy interesante y hace una pregunta que yo creo que es una pregunta que hemos estado recalcando durante el webinar, pero que todas las marcas tienen ese miedo, ¿no? Dice, las campañas se están adaptando, sobre todo para sumarse y animar, pero ¿cómo se gestiona, ¿no? A nivel comunicacional y de marketing esa delgada línea entre sumar y aportar y no parecer pues, que te estás aprovechando de esta situación, ¿no? Que haya detrás esa, bueno, pues, esa manera de venta? Sí, pues sobre todo es no solo comunicando palabras, sino comunicando hechos. Cuando una compañía realmente está aportando una utilidad al usuario y está colaborando con la sociedad, modificando sus sistemas de distribución, apoyando a los sanitarios, apoyando a las comunidades, realmente ahí no se ve que te estés aprovechando, ahí se ve que cada uno estamos aportando nuestro grano de arena. Y esa es la clave. No solo comunicar, sino actuar. Y sobre todo también, perdona Mapi, complementando lo que dices, es lo que comentábamos, saber, entender bien en qué fase está el consumidor y en cada momento comunicar coherentemente con ese momento para no parecer oportunista. Y además, que sí que es verdad que lo que comentábamos en la parte al principio de las marcas es que los consumidores están demandando esa comunicación proactiva de las marcas. Entonces, no sé, o sea, porque tú te sumes a los mensajes de apoyo en esta fase, por ejemplo, en la que estamos, no se va a ver como una marca oportunista porque se entiende que todas las marcas tienen que estar ahí, ¿no? Y tienen que comunicar en esa línea. Entonces, como comentaba Mapi, es entender bien en qué fase estamos de esta crisis, en qué fase está el consumidor y saber aportar ese valor en cada momento. Pero sí que está claro que las marcas, no, lo que decíamos, no pueden parar su comunicación, no pueden estar calladas ante esta situación y tienen que ser proactivas en sus mensajes.
Llega también otra pregunta de Christopher Ravi, de Guitarras Alhambra, de Muro de Alcoy, y nos comenta ¿cómo veis el sector musical y artístico se va a convertir in y at home? Y si puede haber más consumidores y más acceso y acercamiento a la cultura como un producto de gran consumo, ¿no? Yo creo que también el sector de la música, que ya viene tocado a nivel de trayectoria por ese cambio de toda la parte del mundo artístico y del modelo empresarial que lo envuelve, y cómo ahora, ¿no?, que al suspensión de conciertos, etcétera, cómo puede reinventarse o qué canales se pueden abrir a partir de este nuevo modelo de que los conciertos llegan hasta la casa de todos los españoles. Bueno, yo creo que está claro que el sector del entretenimiento está siendo uno de los más beneficiados en estos momentos y, como comentábamos, esto ha hecho un cambio en los hábitos del consumidor. Ahora estamos en casa, consumimos sin streaming y sin duda esto va a generar un comportamiento en el largo plazo. Es decir, al principio, cuando superemos la crisis, esos conciertos masivos, el estar otra vez con mucha gente, yo creo que va a costar volver a esa realidad y nos vamos a adaptar. Ya durante este periodo de confinamiento ya estamos haciendo ese cambio, ¿no?, más al online, al streaming, y sin duda yo creo que será algo que sigamos viendo una vez que esta crisis sanitaria termine, porque sobre todo eso, como comentaba Mapi también, en las fases emocionales por las que pasa el consumidor, al principio ese temor, ¿no?, al contagio de nuevo, etcétera, pues va a hacer que todos estos hábitos que hemos ido cambiando a lo largo del confinamiento se permanezcan en el largo plazo. Había un artículo muy interesante que he leído esta mañana a primera hora sobre cómo la crisis está despertando las necesidades realmente de descubrir nuestros hobbies y nuestras pasiones y buscar un hueco para ellos, ¿no? Me ha parecido, no recuerdo ahora exactamente la plataforma donde lo he leído, pero me ha parecido muy interesante y creo que tiene que ver mucho con la pregunta que ahora nos hace. Yo creo que algo que confluye es, por un lado, las redes sociales y los medios ya estaban, ¿no? Las plataformas, los tutoriales, etcétera, ya existían, pero mucha gente los ha descubierto y los ha descubierto de una manera mucho más intensa y para muchas más cosas de las que antes usaba, por un lado. Y por otro lado, de alguna manera, también nos hemos vuelto conscientes, como decía antes, de la necesidad de descubrir cosas que habíamos dejado abandonadas, como por ejemplo dedicarnos un tiempo para nosotros, para realmente hacer aquello por lo que sentimos pasión o por los hobbies. Por lo tanto, yo, perdonad, pero creo que un producto como el de la guitarra, leía también el otro día cómo se han incrementado exponencialmente, ¿no?, la práctica de aprender a tocar un instrumento, de la pintura, determinados hobbies, ¿no? Están creciendo de una manera importantísima. Creo que producto probablemente de cómo nos ha cambiado culturalmente toda esta crisis y por la forma que también hemos descubierto de la facilidad y la potencialidad que los canales digitales nos están ofreciendo para abordar ese momento, ¿no? Si os parece, vamos a abordar ya la última pregunta, porque estamos ya acercándonos al horario límite. Os recordamos que tanto Pablo como Mapi, como Elena y como Cristina se han puesto a disposición de todos los asistentes para resolver algunas dudas que puedan quedar fuera, que por tiempo no nos va a dar tiempo. O sea que tenéis su contacto, lo mandaremos, os mandaremos también el informe y os mandaremos también la grabación, que lo estáis preguntando bastantes, para que, pues bueno, podáis recapitular esas preguntas que a lo mejor queréis repasar o tener el informe para ver más en detalle. Entonces, bueno, si os parece, cerramos y concluimos con la pregunta de Lina Rustamián, que es también miembro del Comité de Alicante de Muebles Bonitos, y nos comenta: pensé que cuando termine el confinamiento algo cambiará en el comportamiento del consumidor, es decir, este comportamiento que está cambiando es insertado dentro de este contexto, o que poco a poco volveremos a esa inercia y a los hábitos de siempre. Pues la verdad es que yo tengo esperanza en que algo nos haga cambiar, y nos haga cambiar para mejor, donde nos haga, desde un punto de vista, balancear mucho mejor nuestra vida profesional y nuestra vida personal, poder apreciar esas cosas pequeñas que a día de hoy nos pasaban desapercibidas, poder implantar tecnologías más eficientes en el trabajo, y desde un punto de vista de sociedad, pues que realmente se apoye más la investigación y los sectores que realmente ahora están trabajando y haciendo que el país salga de esta crisis,
y que de todas las grandes crisis y de todos los grandes acontecimientos que ha habido en la humanidad, siempre después de una crisis se generan cambios a nivel social y a nivel cultural. Y yo espero que esto nos ayude a todos a que salgamos mejor y a que estos cambios en el comportamiento del consumidor no los olvidemos, sino que realmente nos ayuden esto a decir cómo estuvimos y en ese momento cómo pensamos, y que podamos ser mejores personas, mejores profesionales, mejores empresarios y estar siempre pensando en oportunidades, ¿no? Verlo de esa manera positiva. Pues muy bien, muchísimas gracias. No sé si Pablo quieres concluir de alguna manera, o Marta también, que tenemos allá nuestra presi por ahí, que hace tiempo que no la vemos, si queréis hacer algún tipo de cierre, y ya si queréis cierro yo por último. Bueno, yo por mi parte que sea Pablo el que... No, Pablo, quería decir que por mi parte que seas tú la persona que cierre y simplemente agradecerte pues este webinar que nos has ofrecido y a todos los que nos han escuchado y han participado. Por mi parte nada más, que os cuidéis mucho todos. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Yo agradecer creo que la acogida por el Club de Marketing, la respuesta que ha habido. Creo que ha habido un importante número de participantes. Muy interesantes me han parecido las preguntas y como todo, ¿no? Ojalá esto pudiese alargarse, porque sin duda sería muy interesante el intercambio de opiniones. Pero solamente dos cosas para finalizar. Estamos a vuestra disposición yo creo que esa es también nuestra manera de contribuir en este momento con la profesión. Al final los datos, la información está a disposición de todos. Creo que debemos entre todos construir y ayudar en este momento. Felicitar a mis compañeras porque habéis hecho una excelentísima presentación. Gracias. Y pues nada más, agradeceros a todos y estamos para lo que preciséis. Gracias también a ti, Amanda, por la excelente moderación de este webinar. Muchas gracias a vosotros. Y por nuestra parte, como comentaba Marta, retomo un poco el hilo, muchas gracias a la gente que ha estado participando, ha hecho preguntas y bueno, ha estado asistiendo. Creo que es un momento en el cual debe primar un poco la colaboración entre marcas y agencias y medios y un poco todo el sector para precisamente comunicar ahora más que nunca en momentos de crisis y hacer una comunicación correcta y como toca. Y yo, si me permitís, me gustaría acabar con una frase que tenéis en vuestro informe, ¿no? Que dice: esta no es una oportunidad de venta, sino de ser relevante para el consumidor, que me gusta mucho, que creo que nos da una idea a las marcas y a las empresas de cómo deben actuar. Y recogiendo un poco un comentario que hacía Pablo también en su intervención, el hecho de que la comunicación pues tiene que ser un poco más humanista y más directa, ¿no? Que es un poco, digamos, como la conclusión de todo lo que habéis estado comentando. Por nuestra parte, nada más. Agradecer a todos vuestra participación. Esto es el primer webinar de